conferencia organizada por el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante. Gracias a los que habéis venido de manera presencial y gracias a los que os habéis conectado a través de Zoom para seguir la conferencia online. Les contaba a los compañeros, ahora mientras nos estábamos presentando y conociendo, que hace pues algo más de 10 años, lo voy a dejar en algo más de 10 años, que yo acudía en calidad de estudiante de arquitectura bastante quemada a una conferencia de un arquitecto jovencísimo, del que ya por aquel entonces se hablaba mucho y muy bien, y que bueno, pues había venido a Alicante a presentar como autor el proyecto de ampliación del Centro 14, que es este espacio que está ubicado en un palacete maravilloso de finales del siglo XVIII, muy cerquita de la sede del colegio, aquí en el barrio, en la calle Labradores. Entonces, bueno, después de esa conferencia, el proyecto que nos presentaron nunca se llevó a cabo, su ejecución, pero yo salí bastante motivada e inspirada para continuar con el largo recorrido que todavía me quedaba por delante. Casualmente, hace unos días nos sorprendía la noticia de que ese proyecto parecía que el ayuntamiento había retomado el movimiento de hilos y parece ser que se va a llevar a cabo sus trabajos de ejecución con previsión de finalizarlos en 2023. Y casualmente también hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a ese jovencísimo arquitecto que sigue siendo igual de joven, pero con muchísima más experiencia, y que es Enrique Fernández Vivancos. Enrique es doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Valencia, profesor de proyectos arquitectónicos en la Universidad Cardenal Herrera CEU y profesor invitado también en la Escuela de Arquitectura de Quito, en Ecuador. Fundó Estudio de Arquitectura propio en el año 2000 junto a Isabel Oernia y bueno, pues es de sobra conocida su trayectoria profesional en el ámbito de la arquitectura a través de su obra, de sus publicaciones, sus trabajos de investigación y sus innumerables premios y reconocimientos nacionales e internacionales. Muchas gracias, Enrique, por estar hoy con nosotros, por aceptar la propuesta de pasar esta tarde en Alicante. Estamos deseando escucharle, así que es para mí un honor dar paso a Enrique Fernández Vivancos. Muchísimas gracias. La verdad es que siempre es un placer venir a Alicante. Es la primera conferencia post-COVID, ¿no?, de forma presencial. Y después de años de ver pantalla, la verdad es que esto lo agradezco muchísimo. Gracias al Colegio de Arquitectos por invitarme. Y, bueno, como ponía en el breve resumen. Bueno, primero voy a empezar disculpándome porque tengo la voz un poco cascada con esto de los aires acondicionados. Si toso, pues pido disculpas por anticipado. Os decía que, como decía, había puesto en el resumen, esto quería ser una invitación a que reflexionáramos sobre la arquitectura como mediación. Creo que es un tema que tiene relevancia, digamos, en este momento, en cuanto que muchos vivimos y percibimos que la realidad que tenemos ¿no?, entre las manos se fragmenta, se segrega, ¿no? Eso afecta pues al espacio, pero también afecta a la experiencia, al conocimiento. Y creo que precisamente aquellas actividades que logran como generar vínculos, ¿no?, de tender puentes, establecer redes, en este momento concreto se vuelven como absolutamente necesarias, ¿no? La estructura de esta pequeña reflexión, que me gustaría que luego se convirtiera, si puede ser, ¿no?, en una conversación, en un diálogo, la he dividido en 4 partes. La primera, una introducción, que es una definición de la posición de donde uno parte. Me parece que siempre que se inicia una reflexión hay que establecer un punto desde donde, es decir, identificar con claridad de dónde uno mira las cosas y eso da cabida a otras miradas, ¿no?, desde otras posiciones que pueden ser complementarias perfectamente, ¿no? Me gustaría como pasar como un pequeño capítulo de investigación sobre lo intermedio,
no se trataría tanto como de hablar de investigaciones, sino reflexiones que han ido apareciendo a lo largo de ciertas investigaciones que he ido haciendo. Lo trataré de forma breve porque creo que pueden ser los fundamentos que permiten entender, digamos, otras cuestiones que tienen que ver con la obra, ¿no? La tercera parte le llamaré prácticas, ¿no? Intermediaciones, es decir, un recorrido por una serie como de proyectos que he ido haciendo en los últimos años, que no me interesa tanto como contar como proyecto en sí, sino, digamos, definir un itinerario, ¿no? Que se vea, digamos, precisamente cuál es la relación que los une y hacia dónde creo que van, ¿no? Y luego, pues al final, una conclusión sobre la arquitectura como mediación. ¿A qué nos referimos? ¿Cuáles son sus dimensiones? ¿Cuál puede ser su alcance, ¿no? Introducción. A ver, me gustaría como empezar leyendo una frase de los cuadernos de la cárcel de Antonio Gramsci, que creo que establece como un punto, ¿no? Dice, el viejo mundo muere, el nuevo mundo tarda en aparecer, y en este claroscuro surgen los monstruos. Es decir, Gramsci nos sitúa como en un tiempo intermedio, ¿no? Entre un mundo que muere, que desaparece, que declina, y un mundo que emerge, ¿no? Un mundo nuevo que emerge, pero que todavía no termina como de definirse, ¿no? Pero en ese momento, en ese claroscuro, ¿no? En ese cambio de una situación a otra, en ese cambio de dos tiempos, es donde se definen las cosas, que luego se perpetuarán, ¿no? Es un momento importante, un momento además de extrema fragilidad, en el que surge lo mejor, pero también a veces surge lo peor, ¿no? Es decir, aquí estamos hablando, por ejemplo, que en el 35 Gramsci ya anticipa lo que luego sería el fascismo ¿no? En Europa, toda la devastación de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, ¿no? Ese es el punto en el que creo que estamos ahora. Estamos en un momento de cambio, ¿no? Como digo, entre un mundo que declina y otro mundo que emerge, un mundo perfectamente definido, maduro, que poco a poco va desapareciendo, y un mundo que emerge con mucha fuerza, con mucha vitalidad, pero que todavía le falta definición, ¿no? Le falta concreción. Investigaciones. La investigación me gustaría como empezar con un dibujo que es muy importante para mí. Siempre que me siento un poco desorientado casi recurro a él, ¿no? Es una sanguina de Leonardo da Vinci que está en los Uffizi en Florencia, de principios del siglo XVI, 1505. Y está catalogado como, se llama anciano y joven uno frente a otro. Bueno, evidentemente son dos retratos de una persona joven y de una persona mayor, pero no vistos de frente, sino vistos frente a frente, ¿no? Entonces, esa posición del frente a frente hace que sean uno solo, ¿no? Es decir, a través de la mirada cruzada. Pero aparte aparece una cosa que me parece muy importante, y es que en el centro se sitúa un vacío, ¿no? Ese vacío, digamos, perdón, ese vacío que es que es precisamente el que te permite entender la diferencia y lo que los diferencia y lo que los iguala, ¿no? Es un vacío, digamos, un espacio como intermedio que tiene que estar muy bien medido, ¿no? Porque si es demasiado grande, probablemente los veas como dos, digamos, como dos figuras absolutamente distintas, ¿no? Si es demasiado pequeño, terminará generando confusión, ¿no? Entre las figuras. Y por otro lado, en ese se produce no solo un espacio, sino que también es un tiempo, ¿no? Porque en él miran, convergen dos miradas, ¿no? La del anciano y la del joven, ¿no? Es decir, es un espacio, pero también son dos tiempos, ¿no? Pasamos a otro, en este caso es una tabla de Fra Angelico, de la Anunciación de 1426. Eso está en el Prado. Fue famoso hace poco tiempo porque la restauraron. En realidad funciona como un tríptico, ¿no? Con tres partes, en el que se cuenta una escena de la Biblia, pues la Anunciación a María, ¿no? de su maternidad, pues a través del arcángel Gabriel, ¿no? Es decir, una parte está destinada a la Virgen, otra al Arcángel y otra al paraíso, con referencias dadas también por Adán y Eva. Bueno, en realidad lo trato porque aparece en un artículo de 1926 de Álvar Alto que se llama de los escalones de entrada al cuarto de estar, que probablemente hoy traduciríamos de otra manera como el umbral a la estancia o algo así, ¿no?
Y esto me parece importante porque en 1926 todo el discurso de Aldo Van Eyck, los Smithson o incluso Kant todavía no estaba formulado, ¿no? Pero él ya empieza como a hablar de esto. Y lo hace desde una visión como muy personal que me gustaría como poder recuperar, ¿no? Lo que dice es que María, que representa lo humano, procede de la domus, procede de la estancia, de la casa, ¿no? Que se ve como ahí al final, con autoridad absoluta, ¿no? El arcángel, en realidad, procede del paraíso, ¿no? Un mundo exótico, probablemente incluso tropical. Pero el encuentro no se produce ni en el paraíso ni en la domus o en la casa, sino que se produce en un espacio intermedio, un atrio, ¿no? La arquitectura está generando un espacio de encuentro, ¿no? Entre lo humano y lo divino, entre la domus y el paraíso, ¿no? Pero Aalto va más allá y dice, en realidad no es que los personajes habiten un espacio que es previo, sino que el espacio parece dibujado a partir de los personajes que estaban primero, ¿no? Es decir, parece que toda la escena está construida sobre, digamos, esos personajes que estaban ahí ¿no? como primeros. Esto es importante porque Aalto empieza como a hablar de una arquitectura en el digamos, en el que dice, pongamos el hombre en el centro, ¿no? Y a partir de ese poner el hombre en el centro construyamos, digamos, el entorno que se produce alrededor. Pero no se trataría tanto como de ocupar, ¿no? O de apropiarse de un espacio, sino de construir el espacio a través de una situación o una necesidad humana, ¿no? Esto, claro, le ha merecido a Aalto con razón, digamos, la calificación de humanista, ¿no? De arquitectura humanista nórdica. Sin embargo, yo creo que hay que ver que el humanismo, sobre todo en Aalto, no es igual que el humanismo del Renacimiento, ¿no? Aalto no está aquí hablando del ideal del hombre, ni de la relación del hombre con el universo. Está hablando del pequeño, él dice literalmente, el pequeño hombre común es el que me interesa, ¿no? La vida cotidiana. Y tampoco está hablando de, como digo, la relación del hombre con el universo, sino con la naturaleza, con una naturaleza que tiene próxima, ¿no? Entonces, esto me interesó y pensé, igual el concepto que tienen, digamos, en estos países de la naturaleza y la relación del hombre con la naturaleza no es exactamente el que tenemos nosotros, ¿no? Y lo investigué un poco en Finlandia, ¿no? Me gustaría como pasar a este tríptico. Bueno, volvemos a hacer, es un tríptico, ¿no? como antes, digamos en este caso más formal. Es un cuadro de Akseli Gallen-Kallela, que es un pintor finlandés que, digamos, representa una imagen de la leyenda de Aino, digamos, del Kalevala, que es un texto que me gustaría como explicar, aunque tenga que hacer una pequeña digresión. Veréis, en el siglo XIX para Finlandia, como en muchos otros países, fue el siglo del romanticismo, pero también fue el siglo de la construcción de una identidad nacional diferenciada de los suecos y de los rusos, que les permitió en 1917 tomar la independencia, ¿no? de Rusia. En ese momento, en esos años de final del 19, pues etnólogos, arqueólogos, lingüistas, pintores, arquitectos van a Karelia, que es digamos, el territorio fronterizo entre Finlandia y Rusia, y van recogiendo, digamos, toda la cultura popular como la base de la cultura finesa, ¿no? Que permitía como construir esa identidad nacional. Hay un personaje muy interesante que es Elias Lönnrot, que lo que hace es recopilar las canciones populares, digamos, de ese pueblo. Las canciones populares a nivel etnológico es un tema muy interesante en cuanto que sabéis que una información que se transmite en prosa tú la puedes recordar sin recordar las palabras exactas, pero eso no ocurre en la poesía o en la canción, sino que la poesía tú tienes que recordar, es decir, el sonido y el sentido están absolutamente ligados. Tienes que recordar el sentido de lo que se te dice con las palabras exactas, ¿no? Entonces, en esas culturas era una forma de transmisión fiel de
de la información, del conocimiento, cuando todavía no había escritura, ¿no? En la prehistoria, pero después cuando todavía no se había generalizado, digamos, la escritura o no era, digamos, no era un conocimiento popular. Entonces, esas canciones, pues en realidad hablan de todo, ¿no? De cómo hacer, digamos, un plato de comida, o cómo sembrar la tierra, cómo hacer la guerra, o cómo todo, ¿no? Es decir, todo el conocimiento se transmitía como a través de eso. Bien, este cuadro me interesa porque en realidad Lönnrot lo que hace es recoge todo eso, pero lo reconstruye, ¿no? Y hace como un relato épico, y en él va narrando tres elementos que son fundamentales en el paisaje finlandés, que son el agua que vemos en el centro, los lagos, ¿no? Las colinas de granito y el bosque que vemos en cada uno de los laterales, ¿no? Pero hay una cuestión que me gustaría resaltar, y es que mientras que los lagos, digamos, en esa mitología proceden de las lágrimas de una diosa, ¿no? Y las colinas son en realidad las rodillas de esa diosa que descansa en el lecho, ¿no? de los lagos. Es decir, tienen un origen divino, ¿no? Lo que llamaríamos ahora la geografía física. Pero, sin embargo, el bosque es diferente. El bosque es una construcción humana, es decir, lo plantan los héroes, ¿no? Y como tal, como construcción humana, corresponde a él su cuidado. El bosque para los finlandeses es sagrado, es humano porque es una relación humana, pero es sagrado en cuanto que permite la vida. ¿Por qué? Pues porque te protege del frío, te permite, ¿no? Tiene los materiales para construir, para calentarte, alberga la vida de la que te alimentas, ¿no? Entonces, ese concepto de que esa naturaleza expresada en el bosque es una obra humana que tenemos la obligación de cuidar para preservar nuestra propia vida, es algo muy de ese pensamiento de finlandés, ¿no? Y es la base de la ecología según ellos la entienden, ¿no? Esa responsabilidad del hombre por la naturaleza. De hecho, ese relato no es la historia de los dioses, es la historia de unos humanos, las idas y vueltas de esos héroes que se mueven, digamos, en el territorio. Pero todo transcurre a través de las andanzas, como digo, las idas y vueltas de los héroes, de los hombres, ¿no? Esa es la base, digamos, del humanismo que puedo ver en Aalto, ¿no? Una relación del hombre con la naturaleza, el pequeño hombre común con una naturaleza que es responsabilidad suya, no algo que viene como de fuera, ¿no? Bien. A partir de esas tres cuestiones que he hablado, podríamos ver tres categorías, ¿no? Que las he intentado escribir ahí arriba. Las huellas del tiempo, ¿no? Que veíamos el tiempo como concepto que podíamos ver en Leonardo, los espacios del hombre, ¿no? Que hemos visto, digamos, en Fra Angelico, y la cultura del territorio. Tiempo, hombre y territorio me parece que son, digamos, los conceptos básicos, ¿no? Las categorías que permiten como construir una forma como de pensar la arquitectura, de poner en relación estas cosas. Me gustaría ahora empezar como esto, bueno, pues son como una especie como de fundamentos a posteriori de una obra que en realidad se desarrolla pues durante muchos años, probablemente ya 20, no en el orden que yo voy a explicar, pero que sí que son búsquedas que están ahí, ¿no? Entonces, lo que he intentado hacer es como hacer un recorrido de distintas escalas que me parece que forman parte de nuestra actividad, ¿no? Primero un proyecto de territorio, luego hablaré de los bordes urbanos, luego de los parques, luego de las plazas, luego del espacio público, de la calle, del equipamiento docente y de la vivienda. Para hacer eso lo tengo que hacer rápido, con lo cual lo que me interesa es, pues eso, digamos, explicar ese recorrido. Esto es un pequeño proyecto, un programa de paisaje que hice para la Albufera de Valencia, en el marco del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral. Como sabéis, la Albufera es pues uno de los grandes humedales españoles, ¿no? No es el más grande, pero sí uno de los más grandes y más importantes. Lo que vemos ahora, en realidad, es una parte de lo que había. Digamos, los textos romanos hablan de una laguna de 55 kilómetros de diámetro, ahora no llega a 6, ¿no? Es esta laguna de aquí que genera... ¿no? Rodeada de todo este territorio de marjal, de arrozal, con una barrera de tierra muy fina que se aparece ahí en el horizonte, que es la restinga, donde está el saler, ¿no?
Bueno, el trabajo se producía en el marco de la definición de la infraestructura verde litoral de la Comunidad Valenciana, que se basa en definir la infraestructura verde de los espacios litorales y urbanos que se producen en toda la costa, con su relación transversal con los espacios fluviales y los espacios urbanos, ¿no? Entonces, aquí teníamos, digamos, un elemento como de articulación entre esos espacios litorales y los espacios fluviales importante. Tanto más como que, si veis digamos, este cuadro que hay a la derecha, ahí se explica, digamos, de forma esquemática la formación de la laguna de la Albufera, que era una bahía profunda que a través de dos ríos que son el Júcar y el Turia, ¿no? El Turia que pasa por Valencia y el Júcar que viene en esta posición, van generando dos barreras de sedimentos, de tierra, que se van cerrando hasta cerrar, digamos, esa laguna que en principio era de agua salobre y pasa a ser de agua dulce, ¿no? Bien, bueno, en ese marco, pues se aborda precisamente el trabajo sobre qué pasa con esa barrera y su conexión con Valencia, a través de un elemento que siempre me ha interesado, que son como esos espacios intermedios que aparecen entre dos cosas, en este caso entre la laguna y los cordones litorales, ¿no? Que es el bosque de la Devesa. Se basaba esto es el bosque de la Devesa y se trataba de ver qué pasaba con todo este territorio. Bien, en los años 60 ahí se construyó una autovía con doble plataforma que lo que pretendía era, bueno, era como el anticipo de la urbanización extensiva, digamos, de toda la Albufera, ¿no? Pues, si eso no se hubiera cortado precisamente por las protestas populares que hubo en los 80, pues hubiera terminado como Cullera o una cosa así, ¿no? Generalmente, cuando siempre se construye en el territorio una infraestructura de este tipo, van generando un montón de afecciones, ¿no? de tierra degradada a ambos lados. En este caso menos, porque este territorio es muy fértil, que es el Arrozal, pero aquí todo esto, ¿no? se vuelve como, bueno, se abandona. El proyecto lo que consistía era precisamente en desurbanizar, ¿no? Digamos, parte de la autovía, cambiarle la sección, pasar a un sistema de movilidad sostenible, incorporando, permitiendo, digamos, que estas playas de aquí, que son las que están antes del Parque Natural, y entre Valencia y el Parque Natural, permitieran soportar toda la carga del turismo que no permite la fragilidad de los espacios que tienen, ¿no? Más al sur. Bueno, pues era una transformación a través de una desurbanización de la sección viaria que había. Pues ese sería como... Ese, por ejemplo, es el camino, la transformación del camino al Palmar, siempre hablando de que estaríamos como en dos situaciones, ¿no? En la anterior, entre el Arrozal y la Huerta, en este caso, entre la Laguna y la Marjal de Arroz, ¿no? Es decir, siempre, digamos, estos puntos que los ecólogos llaman ecotonos, ¿no? De encuentro de dos ecosistemas distintos, en el que genera, digamos, una biodiversidad muchísimo mayor que incluso los ecosistemas que tiene del Linde, porque ahí tiene cabida todo lo que no tiene cabida, digamos, en los sitios que tiene adyacentes, ¿no? Es decir, esos ecotonos son especialmente vitales. Otro proyecto sería, en este caso, el Plan de Acción Territorial para la Huerta de Valencia. Me encargaron de estudiar el Plan de Uso Público de la Horta Norte, ¿no? Que era estudiar el borde urbano de norte de la ciudad de Valencia y su conexión con la huerta. Es esto, ¿no? Es decir, bueno, pues es una obra de ingeniería, una ronda de circunvalación, un poco extraña porque tiene semáforos, incluso aparcamiento lateral, ¿no? pero que va rodeando, digamos, todo este borde de la ciudad, sería el borde norte, y esto es una huerta protegida, ¿no? Que es la huerta norte de Valencia. De hecho, de la huerta de Valencia la que se conserva en mejor estado, ¿no?
lo que decidimos fue partir precisamente de la situación, ser realista, ¿no?, con la situación que había. Los ingenieros habían trazado la vía sin ningún tipo como de consideración con lo que había debajo, ni por la ciudad ni por parte de la huerta, ¿no?, con esos criterios como de origen y destino. Pero dentro del pliego, pues alguien había puesto que había que plantar un plátano cada 20 metros y, digamos, esta es, ¿no?, pues se generaba como esta primera línea de árbol muy exigua, además plantados en alcohol que no llegaban a 1 metro, ¿no?, pero que habían logrado como sobrevivir. Decidimos partir precisamente de esa situación, haciéndolo crecer, ¿no? Es decir, simplemente esto de proyectar en el tiempo, ¿no?, el concepto este del tiempo que os hablaba, que me parecía importante, el proyecto en el tiempo, ¿no?, pensar que las cosas pueden ir creciendo, ¿no? ¿Creciendo hacia dónde? Pues creciendo hacia los dos lados, recuperando los caminos históricos de conexión entre la ciudad y la huerta, haciéndola crecer, ¿no?, articulando digamos, ambos espacios con mayor profundidad y ocupando, digamos, aquellos partes de huerta que se habían quedado prácticamente incultivables por su tamaño, por el corte del riego y todo este tipo de cosas. Digamos, la simulación, ¿no?, en el que precisamente esa ronda, que es una obra ahora mismo que no tiene una gran cualificación, pues se convierte en un espacio intermedio, ¿no?, un espacio intermedio entre la ciudad y la huerta, un ecotono, ¿no?, entre dos ecosistemas distintos que permite como generar, digamos, esas conexiones, ¿no? Estaríamos hablando de esa mediación. A partir de ahí, pues estudiamos cómo concentrar el uso público en el borde para poder hacerlo compatible con las actividades diarias de la agricultura, ¿no?, que las dos cosas pudieran convivir, ¿no? Es decir, ese espacio tenía que ser un espacio mediador entre dos actividades que a veces no se llevan bien, ¿no? Los caminos hacia el interior o los puntos ya de enlace, de encrucijada con los caminos históricos de la propia huerta, ¿no? El tercer proyecto, y ahora estaríamos ya en un proyecto como de parque, es el Parque Central de Benicàssim, que creo que Enrique lo conoce bien. A ver, esto es un proyecto que ganamos por concurso para regenerar, diríamos hoy, o recuperar para la ciudad la playa de vías que había en el centro de Benicàssim, ¿no? Como sabéis, como muchos municipios del litoral valenciano, la vía férrea se trazó en ese momento por el suelo de menor valor económico que estaba en el borde entre el secano y la marjal, y muchos pueblos quedaron en la parte, digamos, del secano y cortados con sus desarrollos literales por la vía del tren. Es una situación que se produce en muchísimos sitios, ¿no? Con el desplazamiento por las líneas de alta velocidad, pues quedan estas playas de vías. Esto en realidad era un proyecto un poco mayor porque tiene que ver con la infraestructura verde, ¿no?, de cómo se puede recuperar todo ese recorrido, pero me centro como en el espacio central. Bueno, lo que hicimos para ese espacio, en el que se veía como pues una ciudad consolidada, compacta, con unos desarrollos de baja densidad al otro lado, cortada por las vías desaparecen, aparece un espacio nuevo, pero las calles no tienen continuidad, ¿no? Aparecen, digamos, estos desacuerdos que se han ido como acumulando en el tiempo. Lo que hicimos fue empezar a cartografiar todas las situaciones que se producían en ese sitio. Pues unos señores mayores que iban a jugar a petanca, otros que hacían skate en un rincón, otro sitio donde, digamos, las parejas se solían reunir porque había como cierta privacidad, un sitio donde hacían el mercado de los lunes. Es decir, fuimos localizando puntos de especial intensidad como de actividad que se producían. No detectamos ningún patrón como muy claro, pero sí que tenía que ver con puntos de paso o encrucijadas o puntos de cercanía como para la gente, ¿no? Entonces, a partir de ahí intentamos pensar que aquello que nos decía Aalto, de que se podía como pensar un proyecto a partir de una situación concreta, era posible, ¿no? Y cómo llevarlo a cabo. Lo que hicimos fue empezar como una malla polar a través de consolidar esos puntos,
¿no? Que sería eso, ¿no? Es decir, vamos a fijar como esa posición en cuanto que la gente los ha considerado como idóneos para generar las actividades frente a otros, ¿no? Y a partir de ahí, pues vamos a construir una vegetación mínima que permita como definir, ¿no? Los límites como de ese espacio, cada uno con su característica particular, unos más grandes, otros más pequeños. Luego la otra operación sería como conectarlos entre ellos, ¿no? Con itinerarios de sombra que permitieran como recorrerlos. La otra, pues conectarlos con el propio pueblo, ¿no? Otra vez recuperando, digamos, esas conexiones transversales que el ferrocarril había negado y ocupando, digamos, los espacios que se dejaban ocupar, ¿no? Con espacios que pudieran ser como más de pequeño bosque urbano, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí pues aparecen como esos espacios y logramos construir uno de estos círculos que, bueno, para el tiempo en el que se hizo que no se construía absolutamente nada ya era un logro, ¿no? Lo que proponíamos era eso, era un sitio donde se solían juntar, pues, ¿no? Hacer exhibiciones de música o de tipo de actividades, ¿no? La gente joven y, bueno, pues plantamos árboles alrededor y, digamos, acondicionamos aquello para que aquello pudiera ocurrir, ¿no? De forma como más clara, ¿no? Casi es un proyecto más de clarificación, ¿no? que de otra cosa. El parque pasaríamos a las plazas, ¿no? Las plazas tan importantes, ¿no? En nuestra cultura. En este caso es otro concurso que ganamos, Plaza Mayor y Plaza de la Vila de Vilarreal, ¿no? También en Castellón, muy cerca. Sería un proyecto de regeneración urbana. Esto es, bueno, es una foto de la plaza. Lo que vemos es la Plaza de la Vila. Era la plaza del ayuntamiento. Y era el sitio como de reunión, ¿no? De la reunión de todos, en realidad no, si os fijáis, era un momento en el que se pedía el sufragio y el sufragio era evidentemente masculino, ¿no? Y, bueno, evidentemente no, exclusivamente masculino y eran los que habían. Es decir, pero era un sitio como de congregación y de identidad del pueblo, ¿no? En realidad es un municipio interesante, ¿no? De los que funda Jaume I, digamos, en su proceso de reconquista, que tiene una plaza central, tiene una serie como de manzanas que las cuatro manzanas centrales pierden la esquina y generan una plaza porticada. En los años 60, 70, demuelen toda esta manzana para construir un nuevo ayuntamiento que se sitúa en esta posición. Y la plaza pierde su esquina, aquí la que lo definía, pero no solo eso, sino también las calles principales, la calle Mayor, ¿no? Entonces, el proyecto lo que quería era precisamente reconstruir o recuperar, más que reconstruir, tanto la esquina perdida, la esquina que se perdió, ¿no? Con la demolición, como la esquina de la plaza que nunca tuvo, también un proyecto de redefinición del espacio, ¿no? Pero intentamos hacerlo de modo que las plazas siguieran estando conectadas, porque formaba parte de la experiencia urbana de la gente que se había criado allí, ¿no? De ver dos plazas conectadas, aunque con esa definición como tan rara, ¿no? Y lo intentamos hacer a través de la sombra, es decir, toda la galería esta vimos que generaba un espacio en sombra y pensamos que se podía como reconstruir la esquina, casi dibujarla en el suelo, ¿no? Dándole continuidad a la sombra, con una esquina que reconstruyera, o por lo menos permitiera entender cuál había sido el espacio como de la plaza, y con una esquina opuesta, ¿no? que definiera la esquina la esquina que nunca tuvo, ¿no? La esquina que se perdió y la esquina que nunca tuvo podía ser como el lema del proyecto, ¿no? Yo decía que si los proyectos es muy importante el tiempo de las obras también es un tiempo como muy rápido y muy a veces confuso, pero es un tiempo muy intenso, ¿no? Que creo que hay que aprovechar. En este caso, debajo de esa plaza lo que había era un gran aparcamiento y el concurso en realidad lo convocaron porque no sabían qué hacer con la parte superior, ¿no? Entonces, lo que propusimos fue intentar recuperar el espacio que también se había perdido con las rampas de aparcamiento de las bajadas a través de dos elementos de cubrición que dieran, digamos, la réplica a esa construcción de la esquina y que permitieran como usarlo, ¿no? Bueno, pues fue uno de los proyectos más complicados, también más intensos que he tenido como la ocasión como de hacerlo. Bueno, el resultado fue ese,
bueno, y bueno, un día pues me llegó, como podéis imaginar, fue un proyecto tremendamente polémico, ¿no? Cuando a alguien le cambia el espacio desde sus recuerdos, ¿no? El paisaje de su infancia, pues hay reacciones como de todo tipo. Algunas más educadas, otras tengo que reconocer que menos. Pero un día me llegó como esta fotografía de una chica de allí, porque tuvimos la gran suerte de que en ese momento el Villarreal estaba, digamos, en su punto máximo. No sé si había jugado como la final de algo. La verdad es que no soy muy futbolero, ¿no? Pues, entonces, me gustó mucho esta imagen porque de alguna manera daba una réplica, probablemente bastante más inclusiva, aunque estábamos hablando de fútbol, que la primera imagen, ¿no? Pero sí que hace una referencia, ¿no? Es una plaza que convoca, ¿no? Una plaza que por lo menos tiene suficiente espacio como vacío, como para gente que de ahí se reúna y celebre lo que considere oportuno, ¿no? Pasaríamos de la plaza a la calle. En este caso, en realidad es el último proyecto que hemos terminado, en este caso concreto, con Eduardo de Miguel. Y no es tanto un proyecto de urbanización o de espacio público, es un proyecto como de investigación. De hecho, es un Life CERSUD, un proyecto europeo de investigación. Se trataba de lo siguiente, es decir, nosotros, Eduardo y yo, llevamos la Cátedra Cerámica de Valencia y nos llama el ITC, que es el Instituto de Tecnología Cerámica de Castellón, diciendo que ellos llevan investigando un cierto tiempo la posible reutilización de los subproductos de la industria, de la industria cerámica, para ver qué se puede hacer con ellos. Nosotros habíamos trabajado sobre temas de gestión sostenible del agua. En la gestión sostenible del agua lo habíamos trabajado sobre todo en los espacios públicos, ¿no? Intentamos hacer como el ejercicio de ver qué pasaba si se juntan como dos argumentos que no se suelen unir, ¿no? Mediar dos conocimientos especializados que no se suelen poner juntos o contrastar. Es decir, pensamos si se podía utilizar parte del stock cerámico para generar un suelo permeable que permitiera la aplicación de SUD, es decir, de sistemas sostenibles de drenaje en los suelos, es decir, de eliminar el suelo sellado en las propias ciudades a través del stock cerámico. La propuesta era esto, que el éxito que tuvo es que era tremendamente sencilla, ahora le llamaríamos low cost o de baja tecnología, ¿no? Que consistía en conseguir baldosas cerámicas. Medimos lo que había digamos, cuál era el stock y esto era un proyecto que se hacía entre Italia, Portugal y España. Hay 12 millones de metros cuadrados en stock sin vender. Producto absolutamente válido, solo que está obsoleto por cuestiones de diseño. Es decir, los patrones de diseño que utilizan ya no los permiten vender en ningún sitio por encima del coste de producción, ¿no? Entonces, eso le llaman de bajo valor comercial, cuando ya no lo pueden vender ni siquiera por el precio de producción, ¿no? En España había 7 millones de metros cuadrados, ¿vale? Generalmente concentrados en Castellón. Entonces, se basaba en coger esto, que además lo vendían a precio muy bajo, casi te lo regalaban, ¿no? Porque se lo quitaba como cortarlo en una serie como de franjas que te permite como decir, lo quiero de 7, de 8 o de 10, unirlos en forma, ¿no? entre ellos en forma de un adoquín cerámico, ¿no? Eso lo que permite es que tiene las costillas para el agarre del mortero de la parte trasera, más el adhesivo que tienes que poner para encolar, digamos, el adoquín, tiene una gran permeabilidad. Una gran permeabilidad es que lo hicimos con el Instituto de Medio Ambiente y Agua de la Universidad Politécnica de Valencia. Nos decían que tenía que tener de permeabilidad medida ensayada 25.000 milímetros hora, 5.000 milímetros hora, y esto tenía 25.000, es decir, tenía 5 veces más, ¿no? Lo que limita, digamos, la permeabilidad del suelo, sobre todo en el espacio público, no es tanto el pavimento permeable, sino las bases y lo que tienes debajo, ¿no? Es decir, sobre dónde lo apoyas. A partir de ahí, ahora veréis la mano, lo que hicimos fue ver, digamos, para qué se podía utilizar esto, ¿no? Es decir, pues se podía utilizar para percolar el agua, digamos, en la propia ciudad, que permitía hacer, digamos, pendiente cero, porque el agua, digamos, penetra, o eliminar los invernales, ¿no? Los colectores de pluviales. De hecho, lo hemos hecho
en un demostrador que... O permite, el segundo cuadro, digamos, conducir el agua por debajo... ¿Sí? Ah, vale. Conducir el agua. El problema, por ejemplo, de los suelos permeables en espacios urbanos es que el suelo de base está muy compactado. Entonces, aunque tú tengas un suelo muy permeable, luego el suelo no compacta, no percola, es decir, no percola al terreno. Lo que hace es, se hacen como estas celdas de aquí para conducir el agua a un sitio donde, digamos, puedes hacer un cajón mayor y percolar el agua al terreno. Esto tiene dos efectos. Baja reduce el efecto isla de calor, es decir, hidrata el suelo y mejora, es decir, también funciona como riego pasivo, ¿no? Aparte evitas la sobrecarga, digamos, en los sistemas de depuración, ¿no? que tienen todos los sistemas de recogida de aguas pluviales, ¿no? Y luego vimos otra opción que era, digamos, con el mismo sistema utilizar aljibes, ¿no? para riego. Es decir, prácticamente con el mismo sistema podíamos, pues eso, eliminar simplificar, digamos, los elementos del espacio urbano, evitar como inundaciones, mejorar, digamos, la temperatura del suelo y su hidratación, mejorar la vegetación, tener agua disponible, digamos, para el riego, ¿no? Bueno, estudiamos cómo se implantaba, es decir, cuáles son los elementos de confinamiento, de posición. Apareció una cosa interesante que cuento aquí, que son los jardines de lluvia, ¿no? Es decir, estos jardines que se pueden poner, digamos, cercanos a los edificios que recogen el agua de las cubiertas y que son jardines inundables, ¿no? Es decir, cuando llueve se puede inundar, la vegetación tiene que ser apropiada para que esto pase y entonces lo que hace es va percolando poco a poco al terreno, pero no sobrecarga, digamos, las redes de pluviales en el momento en que más carga tienen, ¿no? Que es cuando cae la lluvia. El problema de las urbanizaciones que hacemos con suelo sellado ahora es que lo hacemos también, es decir, con pendientes ¿no? Los suelos tan sellados y con pendientes tan dirigidas, digamos, a los invernales que la velocidad de evacuación es altísima y los colectores tienen que estar sobredimensionados para poder aguantar, digamos, toda la carga que se le mete en un momento, ¿no? Lo aplicamos en una calle, en forma de demostrador, en una calle de Benicàssim, que tenía la particularidad de que daba acceso a una serie de equipamientos públicos. Esto es un polideportivo, una piscina, una zona de juego de niños, y utilizábamos los jardines de lluvia precisamente como las antesalas, ¿no? Los espacios, los umbrales, los espacios de mediación que permitían como acceder a los espacios públicos. Hacer una calle nos permitió como eliminar un montón de rampas de estas que se ponen como forzadas porque hay que cumplir una serie de normativas, pero que no se pueden utilizar porque no encajan, pero con el juego de las pendientes a lo largo de la calle todo aquello podía ser como bastante natural, ¿no? Se midió con una constructora los tiempos de ejecución, los rendimientos, ¿no? de cada uno de los oficios, los precios de suministros, los tiempos de suministros para poder, digamos, hacer un pliego y que se pudiera utilizar. Y bueno, y se puso en práctica y se dejó, digamos, a la opinión de la ciudadanía, que ha sido bastante bien acogido frente a otros espacios públicos que he tenido la ocasión de hacer. Creo que ha sido el que mejor acogida ha tenido, ¿no? Creo que tiene que ver, primero, porque la vegetación iba como un tiro, es decir, que prácticamente, digamos, con un suelo que muchas veces está empapado, que siempre a lo largo del año, aunque en un clima mediterráneo duro como el de Benicàssim, ¿no? Hidratado y también aireado, ¿no? Que muchas veces esto se nos olvida, que las raíces también respiran, ¿no? Permitía generar, digamos, esos espacios de sombra, ¿no? Como de acceso, o esos espacios como de umbral, ¿no? De entrada a una zona de juego de niños que también como remodelamos, ¿no? Y esta, bueno, pues era la imagen que os ponía como para la web, ¿no? Empezaríamos ya con la arquitectura, ¿no? Pero me gustaría que viéramos que hay una conexión. Y voy a contar rápido como tres equipamientos docentes. Decía Lewis Mumford, el crítico norteamericano Lewis Mumford, que el colegio en la ciudad contemporánea debía ser el centro de la vida de los barrios, al modo que lo fue la parroquia en la ciudad medieval, ¿no? El palacio en la ciudad renacentista o la fábrica en la ciudad industrial, ¿no? Es decir, igual que la parroquia en la ciudad medieval había sido el centro de referencia, el colegio debía serlo en el espacio
en la ciudad contemporánea, ¿no? Entonces, ese concepto de intentar a ver cómo puede ser, ¿no? Digamos, yo creo que se produce de forma natural, aunque ni siquiera nos lo propongamos. Lo que pasa es que a veces lo dificultamos de forma extraordinaria, ¿no? Es el espacio de socialización de los padres, ¿no? De cuando están esperando, de donde los niños conocen a otros niños que muchas veces son muy diferentes a ellos, ¿no? Bueno, el primer proyecto que cuento es un colegio de infantil de 0 a 6 años en Benicàssim, que está en una zona, no la pongo porque tampoco aporta gran cosa, está en una zona como de vivienda de baja densidad, ni muy buena ni muy mala, es decir, pues muy anodina, podríamos decir, ¿no? Y el problema es a qué te coges, ¿no? Cuando esto es así. Entonces lo que vimos es que igual no era tan importante lo que allí había, sino lo que no había. Es decir, lo que no había eran espacios de convivencia, espacios de comunidad, ¿no? Es decir, en estos espacios de baja densidad, de vivienda unifamiliar, todo estaba, digamos, preparado para la vida familiar, pero de forma con una visión muy individual, ¿no? Entonces lo que faltaba eran como espacios donde la gente pudiera, digamos, convivir, encontrarse, ¿no? Lo que hicimos fue, digamos, establecer cuáles podían ser esos espacios, ¿no? En la parcela plantamos un montón de almeces, es decir, todos los que nos dejaron, ¿no? Haciendo como un pequeño bosque que en parte estaba como en el espacio exterior, en parte ya dentro del colegio. Dentro de ese pequeño bosque las aulas se disponían como pabellones y entonces lo que había que generar era el espacio, digamos, el bosque como espacio intermedio con la comunidad, ¿no? Digamos, con el sitio donde se inserta. Este espacio intermedio como espacio propio de ellos, ¿no? El espacio que comparten, que controlan, ¿no? Como una especie de, como un umbral, ¿no? Umbral también porque hay que generar sombra en estos espacios para que sean habitables. Y la última era las fachadas, ¿no? Es decir, que darle espesor al límite entre, no tanto entre lo privado y lo público, sino entre lo grande y lo pequeño, ¿no? Entre lo grande de los adultos y lo pequeño como de los niños, ¿no? Entonces, a través de esos tres elementos, el bosque, el umbral y la fachada profunda, pues generamos este proyecto, ¿no? Esto, la fachada era como un juego, ¿no? Que generamos un marco y, bueno, el marco si lo ponías en horizontal era una ventana, si lo ponías en vertical era una puerta. Si lo ponías, digamos, en el suelo, permitía a los niños gatear, ¿no? Ver lo que pasaba afuera, el bosque, o si lo ponías a la altura de la mesa, esta de 45 tan bonitas que tienen los niños, ¿no? Pues te permitía una visión. Pero, y lo hicimos abocinados para generar, ¿no? Digamos, un hueco grande, digamos, en la parte exterior, un hueco pequeño en la parte interior, más a escala de los niños, ¿no? Era, digamos, esa mediación entre lo grande y lo pequeño. Y el espacio, el umbral, ¿no? El espacio intermedio era literalmente eso, un espacio en sombra, ¿no? Que tenía que tener iluminación y ventilación por el apoyo de una losa nervada sobre las piezas de las aulas y que permitía, bueno, pues ese espacio que se dilata, ¿no? Y que se permite como una, digamos, construcción que queríamos que fuera como muy directa, ¿no? De unas puertas superpuestas a unos muros, con el hormigón, no como saliera, pero sí como evitando como ciertas imágenes que veíamos que se repetían sistemáticamente. No eres el único que tenía de tos, yo también. Sí, pues igual te pido uno luego. Bien. Otro proyecto de este tipo es el SPY de la música de Benicàssim. En este caso es un proyecto bastante distinto porque, aunque también se sitúa en un borde, yo creo que a nuestra generación nos ha tocado esto de trabajar en los bordes, por eso probablemente hemos tenido que pensar sobre ello, ¿no? Desde hay generaciones o, digamos, otros momentos en el que los arquitectos han trabajado sobre los espacios centrales de la ciudad o espacios regulares, ¿no? De producir, y a nosotros se nos ha dejado pues todos los retales, todo aquello que era como difícil, que no había forma como de meterle, bueno, de resolverlo, digamos, de forma estándar, y entonces pues hemos tenido como que agudizar como una tremenda. Pero creo que esa visión sobre los espacios de borde y la intensidad que estos espacios a veces tienen, ¿no? Creo que es una reflexión que es importante, ¿no? En este caso es una manzana del borde de Benicàssim en el que había una parcela que la verdad que no sé cómo la eligieron para un equipamiento público, porque tiene 13 metros de fachada por 43 de profundidad, ¿no? Que no se cumplía, era difícil, en ese momento era la CPI, ¿no? Ahora la SI, pues no cumplía. Era como difícil hasta cumplir eso, pero había que aspirar un poco a más, ¿no? Entonces, lo que veíamos es que
es decir, Benicàssim es una ciudad que prácticamente no tiene plazas. Las calles son muy estrechas y, sin embargo, se producen determinadas fisuras, sobre todo en las calles o en las viviendas que no están construidas, que te permiten ver a lo lejos el desierto de Las Palmas, que es un espacio como muy interesante, ¿no? Pero lo que pensamos era cómo se podía hacer que el edificio construyera su propio espacio de intermediación con la calle, una plaza donde no había plaza y vistas donde tampoco las había, ¿no? Que se trataba como de esto, ponerse en la medianera, separarse del suelo y separarse como de la medianera, ¿no? Una doble operación como de separación, ¿no? El proyecto termina siendo este, ¿no? Un espacio que se pone en transversal con un patio longitudinal que se separa del suelo para generar, digamos, esa entrada, foyer, hall, todo a la vez, que se dilata, digamos, respecto a la calle, ¿no? Y con la misma intención que os decía como en el colegio infantil, ¿no? Es decir, una fachada profunda que permita como la interrelación, ¿no? De esas escalas de lo urbano, de lo grande, también en este caso con lo pequeño, en este caso también de lo público con lo privado, ¿no? Y que sobre todo permita como enfrentarse al clima, ¿no? Que a veces se produce aquí, ¿no? Y también espacios de intimidad, ¿no? Para la música en estos patios. El tercer colegio es el colegio de la Sacristía del Niño Perdido. También estamos siempre en el entorno de Castellón. En este caso, si muchas veces los proyectos lo que he intentado es como fragmentarlos, ¿no? Para meterlos en un ámbito como mayor, urbano. En este caso se trataba, era la operación contraria, es decir, era reunir, ¿no? Digamos, compactar todo aquello que en esa, ahora yo creo que menos, pero en ese momento era la práctica habitual, ¿no? El aulario de infantil, el polideportivo, la casa del portero, bueno, el comedor, cada cosa se solía convertir en un pabellón distinto que colonizaba, digamos, un espacio muy poco definido, generalmente presidido por el campo de fútbol, ¿no? Que se volvía como omnipresente. Entonces, lo que se ha tratado es de hacer como un edificio compacto, ¿no? Que permitiera, a través de una organización como muy directa, ¿no? de espacios en paralelo, articular los distintos espacios a través de esos espacios intermedios, de los patios, ¿no? que son necesarios para generar el silencio y la luz, ¿no? De los espacios controlados de las aulas, y también de unos recorridos que queríamos que nunca dejaran de ver el pueblo, ¿no? Es decir, estar dentro, pero seguir viendo, digamos, la ciudad. Porque Mumford no solo decía que el colegio tenía que ser el centro de la vida, ¿no? de la ciudad contemporánea. También decía que era impensable, ¿no? Una educación que se segregaba, ¿no? Que se consideraba como un mundo aparte del que procedía, que eso era una dicotomía como insoportable, ¿no? Es decir, un niño que fuera le enseñan una cosa y dentro le enseñan, digamos, lo contrario, ¿no? Que tenía que haber una continuidad, ¿no? Una coherencia, una articulación entre todos esos espacios, ¿no? Bueno, pues esto se introduce, digamos, en un sistema como en un paisaje de cítricos, ¿no? de huertos, de naranjas, una serie de bancales. Y, bueno, pues se va como ese edificio compacto en bandejas, ¿no? Que van mirando, y que, bueno, en el que aparecen, digamos, esos elementos de articulación de la calle para en este caso, como de forma muy elemental, no salir, ¿no? Siempre hay un momento que recordamos todos en el colegio, ¿no? Cuando sonaba, ¿no? el timbre y salíamos todos en estampida, ¿no? Daba pavor, ¿no? Salir todos en estampida a una calle con tráfico. Decíamos, bueno, ¿qué pasa si podemos salir de forma lateral, ¿no? Y sobre todo estos huecos, ¿no? que se prolongan, digamos, en los patios, que permiten desde dentro seguir viendo el pueblo, ¿no? Y tener esos espacios como probablemente los más cualificados del colegio, ¿no? Bueno, un último proyecto, con esto termino como el recorrido, espero que no se os haya hecho largo, que son 40 viviendas sociales en Río Seco. En realidad, esto es que creo que de los primeros proyectos que hice, que gané y hice. Decía, pues siendo así muy jovencito y también muy inexperto, con lo cual, pues
Pero bueno, sigo teniendo como mucho cariño, ¿no? Sobre todo por estos proyectos como de principio, ¿no? Bueno, en este caso lo que se trataba era como de construir una esquina, esta esquina, ¿no? de una ordenación radial que se ordenaba en torno a la entrada de la Universidad de Jaime I en Castellón. Se trataba de construir esta esquina, exactamente, ¿no? Y partía de un volumen en V que marcaba como el plan, que era con 12 metros de profundidad, que era realmente un proyecto difícil desde la arquitectura. Puede ser que desde el urbanismo tuviera como cierto sentido, pero desde la arquitectura meter una vivienda de 12 metros cuadrados, de 12 metros de profundidad, que sabes que necesitas estancias a dos caras, ¿no? En un ancho que viene aquí, en la parte central, de 24, que te sale a un patio, o con gente que se puede dar la mano, ¿no? Es decir, no parece como la solución idónea, ¿no? Y más un patio que está condenado como a ser una trasera, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue pues, plantear como desde el concurso una reordenación volumétrica de la manzana, ¿no? Como era una manzana entera, se podía hacer. Le planteamos pasar de 12 a 8, para no perder volumetría, aumentamos una planta. Planteamos qué pasaba si acortábamos las barras y las separábamos, ¿no? Y trasladábamos esa volumetría, digamos, a los puntos de encuentro, generando, digamos, un perfil que tuviera en cuenta más la posición urbana, ¿no? ya de encuentro, digamos, con la propia puerta de... La organización entonces de las viviendas pues se podía permitir que los espacios de estancia, los dormitorios y los salones dieran solo a una cara, digamos los espacios, ¿no? de cocinas, baños y escaleras y tal fueran, digamos, ordenándose en la parte trasera y permitieran todos tener vistas como al espacio abierto en el que tenías delante, porque tenías el campus, ¿no? La articulación también permitía otras cosas, y es que permitía como atravesar de forma pública la manzana por el interior o hacer espacios comerciales que en parte estuvieran fuera y en parte estuvieran dentro, ¿no? Que para juegos de niños y espacios controlados funcionaban bien, ¿no? Esto, digamos, es el bloque como se ve una vez construido desde el campus. Y el edificio siempre, creo que con estos argumentos que se repiten y que se exploran como de distintos puntos de vista, ¿no? De la fachada profunda, ¿no? De la fachada incluso móvil, ¿no? que permite como adaptarse a distintas como situaciones, ¿no? de luz, de vistas. Los dos bloques que no llegan a tocarse y permiten como atravesar esto por dentro, ¿no? Bueno, llegamos al final del recorrido con la imagen que os digo a la que recurro, ¿no? Yo creo que a estas alturas ya os puedo decir que el joven del dibujo es Saladi, que es pues en realidad el compañero de Leonardo durante 25 años, su gran amor y su quebradero de cabeza, ¿no? Es decir, son las dos cosas. Y esto lo digo porque el espacio de mediación, el espacio intermedio es un espacio conflictivo, es un espacio problemático, es un espacio en realidad donde se resuelven los conflictos, ¿no? Y digamos si tiene esa vocación. Pero es un espacio necesario, ¿no? Sobre todo hoy en día, ¿no? Donde para evitar muchas veces el conflicto parece que se resuelve como fragmentando, ¿no? Dividiendo, segregando, como lo podemos ver en la ciudad, ¿no? A través de los fenómenos de segregación socioespacial, la segregación del territorio, es decir, lo vemos en muchas cuestiones, ¿no? Creo que entender, digamos, la capacidad de establecer relaciones a través de los espacios intermedios, entender la arquitectura como mediación, evitaría como ciertas, si no patologías, ciertas cuestiones que me parecen muy pues eso, cuestionables en la arquitectura, ¿no? Una es que frente a la arquitectura de lo exclusivo podríamos plantear la arquitectura de lo inclusivo, ¿no? Es decir, aquello que suma y que no resta, ¿no? Que frente a la arquitectura del objeto podríamos plantear la arquitectura del espacio y del tiempo, es decir, del proceso, ¿no? Y que frente a la arquitectura del espectáculo podríamos plantear la arquitectura del acuerdo, ¿no? Del diálogo, de la conversación, con las cosas que nos rodean, nada más, ¿no? Muchas gracias por vuestra atención.